Hola, bienvenidos a La Verdad Presente. Seguimos hablando de la familia y los desafíos de nuestros tiempos. Hemos estado tratando el tema del rol de la mujer y hoy continuaremos abarcando aún más sobre el rol de la mujer en sus casas. Pablo, bienvenido. Hola Lina, ¿cómo has estado? Bien, contenta de seguir abarcando esta serie. Bueno, ahí vamos avanzando un poco más, cada vez entrando como en más asuntos. Sí, a más profundidad sobre el rol. Pablo, la semana pasada estuvimos hablando de algunos aspectos del rol de la mujer y esos aspectos eran cómo ellas son llamadas a amar a su esposo y a amar a sus hijos. Si seguimos el orden de la carta de Pablo a Tito 2, empezaríamos hoy a hablar sobre la prudencia. Exactamente, sería nuestro tema hoy. Ok, es un aspecto que veo que es bastante relevante y que además abarca otros aspectos que ya nos has comentado. Sí, es que como yo te decía la vez pasada, todos están muy entrelazados. Las 7 columnas que la mujer tiene que labrar de Tito 2 están muy unidas entre sí, entonces prácticamente vamos a estar hablando de lo mismo, añadiendo ciertos asuntos, pero está muy ligado. Es muy importante, yo cuando consideraba el tema, uno se da cuenta que el Señor no da golpes al aire, sino que Él envía la flecha a los puntos exactos donde debe llegar. Y este asunto de la prudencia en la mujer es un asunto esencial. Tan esencial no solo en la mujer, sino yo pienso que nosotros tenemos una generación de cristianos que tienen una gran falta de carácter. Pero donde se ve más reflejado esto es en el ambiente familiar. Y especialmente, así como cuando hablamos con los hombres, que en generalidad, el problema de los hombres tiene que ver más con aspectos de lujuria, aspectos con sus ojos, aspectos con la tentación sexual. Cuando hablamos con la mujer, generalmente hablamos que el problema de ella es de carácter, un poco la falta de prudencia, lo que vamos a tratar hoy. Entonces es muy importante que lo hablemos. Es como un aspecto muy amplio y normalmente tiende a ser comprendido desde diferentes conceptos. ¿Podrías ir introduciéndonos un poco más de qué se trata esta virtud o esta cualidad? Sí, cuando uno lo lee así como prudencia, pues se puede aplicar a muchos asuntos, pero especialmente la palabra en el griego nos habla un poco de qué trata el asunto. La palabra que usa Pablo ahí es sofrón, que viene de 2 raíces griegas, que es soso y fren, que significa salvar la mente, o una mente sana, o una mente sobria. También se puede traducir prudencia, razón, discreción o juicio. O también está muy relacionado con el dominio propio. Entonces, para tratar exactamente de lo que nos habla especialmente en el rol de la mujer, yo quiero usar la figura de contraste, porque esa es una figura que se usa mucho en la Biblia y que nos sirve bastante. Digamos, cuando tú le explicas a un niño que una nota es grave y una es aguda, a veces explicándolo con palabras es difícil de entender, pero si tú tocas la nota grave y después la aguda, el mismo sonido, el mismo contraste hace que tú entiendas el asunto. Sí. Entonces, para hablar de la prudencia en el rol de la mujer, vamos a usar el contraste de lo que es la falta de carácter, porque el libro de Proverbios hace eso, nos da muchos contrastes. Y hay capítulos que nos hablan de la mujer virtuosa, pero también hay capítulos que nos hablan de la mujer ramera. Entonces, cuando uno mira los capítulos que hablan de la mujer ramera, hay aspectos del carácter de la mujer ramera que nos van a servir en contraste a las virtudes de la mujer sabia y cristiana, que en este caso sería la prudencia. Entonces, quiero leerte algunos pasajes en el libro de Proverbios. Proverbios 7, verso 11, que nos está hablando del carácter de la mujer ramera, de la cual el hombre debe tener mucho cuidado. Dice una frase, dice en el verso 11, dice: alborotadora y rencillosa, sus pies no pueden estar en casa. Entonces ahí ya uno comienza a ver un poco a lo que se refiere Tito 2 cuando le dice a la mujer que tiene que ser de dominio propio o con una mente sana, porque el carácter de la mujer necia o impía es que es alborotadora y rencillosa. La palabra alborotadora en el hebreo es hamad, que significa hacer un sonido fuerte. Entonces a veces se aplica a cierto tipo de persona que tiene la tendencia a ser escandalosa, que tiene la tendencia a ser bulliciosa, problemática, ruidosa, o que está acostumbrada a hacer show o gritos, ¿sí? Esa es la mujer ramera. La mujer cristiana piadosa se caracteriza por ser prudente. La mujer impía se caracteriza porque es de un hablar fuerte, es un hablar problemático, es rencillosa. Esa palabra también rencillosa, que es sarar en el hebreo,
también se puede traducir que es indómita, o sea que no se somete a nadie, que siempre está en rebelión, que siempre cuestiona la autoridad, o también se puede decir que es porfiada, que significa que es obstinada en sus pensamientos, obstinada en sus decisiones, obstinada en su vida, por eso mismo la hace rencillosa, o rencillosa, que es dada al pleito. Entonces la prudencia que nos habla Tito 2 es una prudencia de carácter. Ella no solo es de mente sobria o mente sana, sino que esa mente sana hace que ella tenga un carácter dominado. En cambio, la mujer impía se caracteriza porque es muy bulliciosa, muy escandalosa y es dada al pleito, es dada al conflicto, es dada a hablar fuertemente, es dada a discutir, es dada a poner su punto de vista, pero siéndolo como de una manera problemática siempre. Entonces el proverbio nos muestra que ese es el carácter de la mujer impía, y eso es lo que quiere resaltar Pablo cuando habla en Tito 2 sobre la prudencia. Entonces es muy importante hablar porque, como decíamos la vez pasada, la mujer de Dios es una mujer que ella regula el ambiente de su casa, ella es la luz de su casa. Hacia dónde va la mujer, va a su casa. Y si tenemos una mujer cristiana, que no es una mujer de carácter, o sea, que no se sabe controlar, sino que con sus palabras es una mujer rencillosa, es problemática, es indómita, ¿sí? Siempre está contradiciendo, siempre está peleando, siempre está discutiendo, ella trae un muy mal ambiente a su casa. Entonces es muy importante enseñarle a las mujeres, a las más jóvenes, porque se entiende que las mayores ya han aprendido un poco más, que no pueden ser unas mujeres rencillosas, que no pueden ser alborotadoras, que no pueden ser escandalosas, que no pueden estar a toda hora armando pleito en su hogar, que no pueden estar a toda hora peleando con sus esposos, que no deben estar a toda hora discutiendo con sus hijos, sino que lo que las debe caracterizar es lo contrario. Pero muchas veces nos damos cuenta que ese es uno de los grandes pecados que tiene la mujer, la falta de carácter en relación a esta área. Me acuerdo que cuando yo estaba en el mundo y algunos amigos míos se comenzaron a casar y ya va para la casa y yo, y entonces ellos decían, uy, sí, pero ¿qué pasó? No, es que encontrarme esa mujer que uno llegue haciendo mala cara y a toda hora discutiendo, mejor llego más tarde. Entonces a veces hasta el hombre que prefiere trabajar más horas, prefiere estar con sus amigos o prefiere estar en cualquier otro ambiente porque su esposa en la casa parece una foca muerta que solo habla para pelear. Entonces es un problema en la mujer y hay que enseñar a la mujer que ella no puede ser rencillosa ni alborotadora. Ella tiene que tener mucho dominio de sí misma, de sus palabras y de su carácter. De eso habla la prudencia que vamos a estudiar hoy. Pablo, como el ejemplo también es clave para poder aprender, ya nos diste un contraste. ¿Puedes ahora darnos un ejemplo bíblico de una mujer impía, de una mujer, como lo dice ahí, rebelde o rencillosa? Bueno, hay un ejemplo que a veces no se aplica para esto, pero que yo pienso que da como en el clavo, y es el ejemplo de Dalila. Todos conocemos la historia de Sansón, conocemos la historia de Dalila. Entonces te voy a leer ahí Jueces 16:15, y porque ella está presionándolo a él para que él les revele el secreto de su consagración. Y es una mujer que taladra, es una mujer que con sus palabras va y golpea y golpea y golpea, y es agonizante, si se puede decir, ese carácter de esa mujer que no solo, lo que leíamos ahorita, no solo rencillosa de que pelea una vez, sino que es constante, que eso, porque hay mujeres que pelean con el esposo, con el hijo, pelean con el vecino, pelean con el de la tienda, pelean con el del bus, pelean con los hermanos, son rencillosas, o sea, no son prudentes, todavía no tienen ese dominio. Y Dalila era así, Dalila era una mujer impía y así se caracteriza, y dice que, y ella le dijo, ¿cómo dices yo te amo cuando tu corazón no está conmigo? Porque la mujer que es rencillosa, todo lo relaciona a ella, cualquier cosa. Si el hombre no le pasó la almohada, ¿qué tienes contra mí? Ya es un pleito, ¿sí? La mujer que gira en torno a sí mismo y todo es un problema. Eso es Dalila. Entonces ya, pero hay como un asunto de manipulación, un asunto de orgullo, un asunto de yo, un asunto de... Pero en últimas es falta de prudencia, falta de dominar su mente. Y dice, ya me has engañado 3 veces y no me has descubierto aún en qué consiste tu gran fuerza. Y aconteció que, presionándolo ella cada día, ese es el carácter de una mujer rencillosa, es una mujer que está toda hora presionando, que está toda hora hostigando, que está toda hora hablando, que no se puede quedar callada, que ella toda hora
y con ese espíritu de rencilla, de problema, así era Dalila, y dice, con sus palabras, ¿sí? Tal vez la mujer no tiene la capacidad física, pero sí tiene una gran capacidad en su boca para ser muy molesta, muy problemática, muy rencillosa. Y dice, e importunándole, su alma fue reducida a mortal angustia. Entonces ahí nos muestra el pasaje, una mujer problemática, una mujer que es marcación hombre a hombre, que con sus palabras está golpeando y machucando hasta el punto que Sansón, que era todo un hombre, que eso la cantidad de hombres que tuviera delante los vencía, las palabras y la choqueadera de esta mujer lo redujo a nada. Entonces hay que entender que la mujer con falta de carácter, problemática, contenciosa, que es dada a la discusión, es una mujer que reduce el alma del hombre a nada, a nada. Es terrible. Mira, yo supe el caso de un muy buen predicador, un hermano queridísimo, y con el tiempo me enteré que cayó en adulterio. Entonces, investigando por ahí, consultando, una persona que me la encontré que era cercana a ella. Dije, hermano, ¿y tú qué sabes el caso del hermano? Me dice el hermano, sí, hermano. Y yo, ¿por qué sería? Me dijo, la esposa de ese hombre era muy, muy, muy mala mujer. Entonces, no por justificar el adulterio, pero me dijo el hermano, esa mujer lo empujó y lo empujó hasta un punto donde ya no la pudo soportar. Y halló refugio una hermana que sí tenía un carácter más llevadero, pero que no era su esposa, y el hombre cayó en adulterio. Entonces hay que tener mucho cuidado, porque la mujer puede reducir con su mal carácter al hombre a nada. Yo te hablaba la vez pasada que a veces uno llega a la casa del hermano y el hermano parece el perrito regañado y ella parece Goliat, ¿sí? Porque el mal carácter de la mujer opaca terriblemente al hombre. Y hay un pasaje en Proverbio que dice que es mejor vivir en un rincón del tejado que con una mujer rencillosa en casa espaciosa. Y Proverbios, ese es Proverbios 21:9. Y Proverbios 21:19 dice, mejor es morar en tierra desierta que con la mujer rencillosa y iracunda. O sea, el proverbio dice, es mejor usted vivir en un hueco por allá o allá en el desierto donde usted no tiene agua, donde usted no tiene comida, no tiene luz, no tiene nada, pero tranquilo, que vivir con una mujer rencillosa e iracunda. Entonces, yo pienso que la peor maldición que puede recibir un hombre en su vida es vivir con una mujer así. Y hay que tener mucho cuidado. Paul Washer da una comparación algún día que si un hombre encuentra una mujer hermosa, pero es indómita, es rebelde, es hostil, es problemática, si él se casa solo con ella por la belleza, con el tiempo la va a odiar. Porque la falta de carácter hace que el asunto se vuelva terrible. Mira que yo estaba viendo un comentario de Matthew Henry sobre el pasaje de Proverbios y él llega y dice así: una mujer pendenciera termina con la paciencia del marido y le expone a que se marche de la casa, pues es como si el hogar se cuartease por el agua que penetra por falta de reparación y para acostarse en seco es necesario salir de allí. Porque le está citando el pasaje que la mujer es como una gotera continua en tiempo de lluvia. Entonces cuando usted tiene una gotera, la única manera de usted ser libre y poder dormir en seco es salir de allí. Claro, con esto no estamos justificando ni las separaciones ni los divorcios, pero dice el hermano, a la luz de ese pasaje es mejor salir de una casa que estar soportando constantemente el carácter de una mujer necia, imprudente, iracunda, contenciosa. Entonces hay que enseñarles a nuestras hermanas que ellas no pueden ser así en sus hogares. Es un asunto donde deben labrar, donde deben trabajar en su vida espiritual, porque si no eso va a hacer que su hogar sea una olla de presión a todas. Sí. Pablo, muchas gracias. Vamos a hacer una pequeña pausa para pasar a un segundo corte. Vamos a seguir explorando cuál es el carácter de una mujer prudente. No se vayan. Recuerden que pueden enviar sus preguntas a tesorosverdadpresente@gmail.com o al grupo en Facebook Tesoros Verdad Presente. Na presença de milhares de anjos, eis-nos aqui. Pablo, ¿uno cómo se puede ejercitar en ser prudente? Porque vemos que en la carta a Tito también se habla de que las ancianas deben enseñar la prudencia. Entonces, ¿cómo se enseña y cómo se ejercita esto en una mujer? Sí, es muy importante enseñarlo porque prácticamente, según lo que dice Proverbios, eso es solo algo que ella puede hacer con el Señor. Porque el Proverbio dice que
El Proverbio 27:16 dice: pretender contenerla es como refrenar el viento o sujetar el aceite en la mano derecha. O sea que es casi imposible, si no decir imposible, que alguien más pueda hacerlo por ella. Es un asunto entre ella y el Señor. Yo en estos días, como estaba mirando lo del tema, estaba viendo lo de los huracanes. Y decía un amigo, con razón se llama Irma y María. Porque el hombre no puede contener los vientos. Cuando el viento se levante no hay quien lo pare. Y así es la mujer que no se ha aprendido a dominar. Un día yo hablándole a los hermanos que era el rol de la mujer y que era una bendición que la mujer estuviera en la casa, un hermano se me paró al final de la reunión y me dijo: no, hermano, por favor, no. Y yo: pero ¿por qué no, hermano? Sería una bendición para ti, para tu hijo. No, hermano, yo prefiero que esté trabajando. Entonces me acordé de Irma y de María, que no la pueden contener. Es como coger aceite en el agua, se va. Entonces a veces la mujer es de un carácter muy fuerte, entonces hay que enseñarle a ella, porque no lo puede hacer ni el marido, ni los hermanos de la iglesia, ni nadie. Hay que enseñarle que ella tiene que, en unión al Señor, aprender a dominarse, porque la misma palabra prudencia tiene que ver con control de mente. Pablo dice que el Señor nos dio su espíritu, y su espíritu no es de cobardía, sino de amor y de dominio propio. Entonces la vida espiritual se caracteriza porque Dios viene por medio de su Espíritu Santo a nosotros, y por medio de su ayuda podemos controlar los aspectos de nuestra vida, sujetarlos para que ellos se conformen a la palabra del Señor. Entonces hay que enseñar a la mujer que, unida al Espíritu Santo, unida a Dios, en comunión con Dios, ella debe tratar esa área, porque muchas veces el pecado, como lo vamos a ver ahorita, es porque ella desconoce el color de la vida espiritual. Entonces a veces hay mujeres que leen mucho, entienden mucho, son muy devotas, pero aún siendo muy devotas son muy contenciosas, son muy iracundas, entonces como que no entienden cuál es el color de la vida cristiana. Claro. Entonces por eso estamos hablando de estas cosas, para que ella sepa enfocar su vida espiritual, su vida de oración en relación a estas áreas. Pero lo primero que quisiera leer es un pasaje que está ahí en Romanos 13, verso 14, donde Pablo dice dos frases que yo pienso que en eso se resume mucho de lo que se le puede decir a la mujer, aunque se podría hablar muchas cosas, pero no tenemos el tiempo. Dice: sino vestidos del Señor Jesucristo, y no proveáis para los deseos de la carne. Entonces Pablo nos dice dos cosas: una, vestirnos de Jesucristo, y la otra es no proveer para los deseos de la carne. Entonces lo primero que la mujer debe saber es que nada es justificable, o sea, nada la justifica a ella para alimentar los deseos de su carne. Ni siquiera el deseo más espiritual, como que su esposo se convierta, o ni siquiera el deseo más bueno de que sus hijos sean buenos cristianos, le debe dar lugar a ella para que ella alimente su carne. Porque muchas veces cuando la hermana llega a contarnos el problema tenía un objetivo muy espiritual, pero aún queriendo que él se convierta, ella usa medios muy carnales, a tal punto que termina siendo rencillosa y siendo alborotadora como la mujer inicua. Entonces lo primero que ella debe saber es que por nada, ningún asunto es tan importante para que ella alimente su carne y le dé lugar a cosas que caracterizan a una mujer impía. ¿Sí me hago entender? Sí. O sea, para nada ella debe proveer para los deseos de su carne. Ella debe tener mucho cuidado cuando se está alborotando o cuando se está poniendo rencillosa. No importa el asunto, no importa si es una cuestión de ropa, si es una cuestión de oración, si es una cuestión de lo que sea. Ella debe tener mucho cuidado, porque nuestra tendencia natural es a desembocarnos. Entonces, si ella sabe que su lengua es peligrosa, que ella se enciende con nada, ella debe tener mucho cuidado y no alimentar nada, no alimentar las circunstancias que la llevan a ser problemática. Entonces ella debe tener mucho cuidado, nada justifica que ella ande en la carne. Nosotros no podemos buscar a un fin espiritual usando medios carnales, ¿no? Ni la rencilla, la contienda, la ira, la enemistad, todo eso es fruto de la carne. Y de la carne pues no proviene nada bueno, y lo de la carne es contrario al espíritu. Entonces ella debe tener mucho cuidado de no alimentar su carne. Entonces si ella ve que su esposo está haciendo algo que es porque es que está el caso, el esposo es medio, hasta creyente, pero es medio impío,
Entonces se va a poner a ver una novela o una película que ella en su celo santo no va a permitir que en su casa se vean novelas. Entonces, para no permitir que su esposo vea la novela, se llena de ira y le arma un pleito tremendo porque él está en la carne y ella quedó en la carne armándole el pleito. ¿Me van a entender? O sea, ninguna razón justifica que ella le alimente la carne. Ya debe tener un no rotundo. No debo ser contenciosa, no debo ser gritona, no le debo contestar a mi esposo, no debo ser irrespetuosa. Así mi esposo esté dejando la toalla en otro lugar donde no es. Sí, eso no justifica que ella alimente su carne. O sea, ella debe tener un no hacia la carne y a todo lo que le... Y lo otro es vestirse de Jesucristo. Y para eso sí te voy a leer un pasaje ahí en el Evangelio de Mateo 11, verso 28, que el pasaje dice esto. Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Entonces, aquí el Señor describe un tipo de persona que está llevando un fardo muy grande, está cansada, lleva en la espalda algo muy pesado. Y uno muchas veces se da cuenta que las hermanas tienden a estar en una situación a veces donde los hijos las están agotando, su hogar las está agotando. Pero cuando uno comienza a mirar, la raíz de su agotamiento no es el entorno, sino que ella tiende a dejar que eso le alborote la carne y comienza a su carne a jugarle una pasada fuerte a ella y comienza a quitarle la paz, a quitarle el gozo, a quitarle el descanso. Carga amargura. Sí, la amargura comienza a llenar su corazón y eso comienza a ser algo muy pesado. Entonces lo que hay que enseñarles a nuestras hermanas es que el camino del Señor no es para andar así, no es un camino para andar peleando con todo el mundo, andar en conflicto a toda hora, sino de por sí el Señor cuando nos llama a Él es para quitarnos todo eso. Claro. Entonces a veces el mayor problema de la esposa no es el esposo necio, impío, desagradecido, sino es su mal carácter, no el de él, sino el de ella. Porque si ella tuviera un buen carácter, un carácter prudente, a pesar de que él fuera así, en Cristo ella lo puede sobrellevar de una manera, porque el Señor nos va a enseñar más adelante que el yugo del Señor no es pesado, que su carga es ligera. La carne sí es pesada, es horriblemente pesada y frustrante. Pues a veces cosas que no deberían ser tan graves, en un momento se vuelven la situación más terrible. ¿Pero por qué? Porque ella se alborotó, subió el tono, su voz la llenó de ira y el asunto se volvió horrible cuando era una bobada. A veces la mujer anda muy tensionada, muy llena de cosas, pero es porque le está dando lugar a la carne. Y ella debe tener mucho cuidado. Y el Señor la llama, venga, descanse, deje de pelear, como si el Señor le estuviera diciendo, venga, deje de ser rencillosa. ¿Para qué se alborota tanto? No vale la pena tanto eso, no es que está perdiendo la paz, no es que está perdiendo mi gozo, mi amor, venga a mí. Y ese es el llamado del Señor para las mujeres. No solo no provean, sino el Señor les dice, vengan a mí. Y les dice, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí. O sea, ahora no solo el Señor dice, vengan a mí, sino mírenme cómo era yo. Porque yo soy manso y humilde de corazón. Entonces eso es lo que le está enseñando Pablo a las mujeres que les deben enseñar a las más jóvenes, a ser prudentes. Pero ¿de dónde ya pueden aprender? De Cristo. Claro. Y uno nunca encuentra que Cristo andara por la calle peleando con todo el mundo, no. Cristo fue el hombre más manso, nunca discutió con los hombres. Cuando les hablaba, seguramente su hablar era profundo y claro, pero sereno. ¿Sí? Nunca lo vimos empuñando un arma, nunca lo vimos, como decimos comúnmente, saliéndose de los trapos, ¿no? Cristo era una persona mansa. Lo golpeaban y él no respondía, lo escupían y él no respondía, lo agraviaban y oraba por ellos. Entonces el Señor le está diciendo a la mujer, mírame a mí porque yo soy manso. O sea, ¿qué es un animal manso? Es un animal que ha sido entrenado y que nunca comete un acto que vaya en contra del que lo está llevando. ¿Sí? Es un animal que puede ser el caballo de carreras, pero el caballo de carreras ha aprendido tanto que obedece al que lo monta. Entonces él no sale corriendo estrepitosamente, él no se revela, él no se levanta cuando lo quieren cabalgar. No, él es sumiso. Entonces, ¿qué debe aprender la mujer? A someterse a su esposo, a callar,
Si él le dice algo, para ella lo mejor sería guardar silencio, porque eso va a darle paz a ella, porque así era Cristo. Porque así como Cristo se sometió al Padre, si ella aprende así de Cristo, va a entender que el asunto del hogar no lo tiene que llevar ella, sino lo tiene que llevar él. Y que si ella es mansa y se somete a él por amor al Señor mismo, en las cosas que él no sabe qué hacer, el Señor le va a ayudar. Y como dijo una hermana, ser mujer mansa es como agachar la cara esperando que Dios golpee al hombre. Pero yo no me voy a llenar de un conflicto en el cual lo único que yo voy a hacer en el caso de la mujer es dañarme a mí misma y crear un mal ambiente. O sea, aprenda de Cristo, era humilde de corazón. ¿Qué es humildad? Tener a los otros por mayor. Porque el problema de muchas mujeres es que su orgullo es tan grande que ellas siempre creen que tienen la razón. Claro. Y aunque tuvieran la razón, es mejor la humildad, es mejor humillarse, es mejor aprender a callar, es mejor ser como Cristo y no ser como la mujer alborotadora de Proverbios, la mujer impía. ¿Sí? Entonces el Señor le dice, vengan, vístase de mí, aprenda de mí, porque yo fui así y así quiero que sean ustedes. Y eso trae descanso, porque Él mismo dice, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mucho del peso que llevan muchas mujeres es porque ellas quieren, no son humildes, sino ellas quieren llevar el asunto. Y no son mansas porque a toda hora andan pleiteando porque no pueden llevar el asunto como ellas quieren llevar. Entonces tienen que aprender, o sea, tienen que aprender para que no sufran tanto, para que encuentren a Cristo, sean como Cristo y sus almas comiencen a hallar descanso. Y dice el Señor, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. O sea que en realidad, cuando la mujer se libra de la contienda, se libra de la ira, se libra de esto, comienza a darse cuenta que las cosas que el Señor le ha puesto a hacer no son tan difíciles, que a veces lo más difícil es ella misma. Sí. A veces lo más difícil es ella misma. Entonces hay que enseñarle a nuestra mujer a guardar silencio porque es una mansedumbre, a humillarse, a someterse, y le va a cambiar la vida, va a traer paz, va a tener paz en su corazón, va a ser como Cristo. Entonces, de eso habla la prudencia que Pablo nos está hablando. Pablo, mencionabas que guardar silencio es una gran virtud, pero entonces la mujer debe quedarse callada ante cualquier situación y circunstancia. No ante cualquier situación y circunstancia. Eso sería, yo creo que un mandamiento imposible de cumplir. Pero Primera de Pedro dice esto, Primera de Pedro 3, verso 1, dice algo bien interesante. Dice, asimismo, nosotros lo citábamos la vez pasada, asimismo vosotras mujeres estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. Entonces aquí Pedro nos dice algo, que la mujer, aunque está casada con un impío, ella puede ganarse a su esposo, pero sin palabras, resaltando que la buena conducta, no que ella no pueda hablar, sino que su hablar tiene que ir acompañado de una buena conducta. Porque cuando hay una mala conducta, la mala conducta le cierra los oídos al hombre. Un hermano me decía que él cuando estaba tratando con su mujer, a veces se sentía como la película, que cuando está viendo el muñequito y comienza a pensar, y él se iba para la caja vacía y ella, cuando se escuchaba que se calmaba, otra vez volvía. Porque la mala conducta, la rencilla, la contienda, cierra los oídos. Y el objetivo que ella busca es el primero que ella pierde cuando comienza a hacerlo con una mala conducta. Entonces no es que no pueda hablar, ahorita vamos a hablar cómo ella debe hablar, pero sí ella debe saber que antes de hablar debe ir por delante su conducta, su respeto, su amor, Cristo, de tal manera que sus palabras sean un adorno a la realidad que hay en ella, porque eso es lo contrario a veces, solo palabras. Yo he escuchado hombres que están casados con mujeres cristianas y dicen, mire, a mí no me hable de Cristo, porque si ser cristiano es como ser con esa mujer que a toda hora está peleando, yo no quiero ser discípulo de Jesús. Mira, hicieron una encuesta en Estados Unidos de familias homeschool, o sea, de mujeres que están dedicadas a la educación de sus hijos en el hogar. Entonces le preguntaron a los niños, creo que de 5 a 12 años, ¿cuál era el deseo que ellos querían que Dios les cumpliera? Entonces los hermanos esperaban que escribieran en la encuesta pues unos mejores tenis, que tener no sé qué, un mejor computador, bueno, lo que uno pensaría que pide un niño. Y la mayoría de niños comenzaron a decir, y sorprendió a los hermanos que hicieron la encuesta, que los niños decían que mi mamá le conteste menos a mi papá, que mi mamá deje de gritar menos en la casa,
que mi mamá deje de pelear. Y la hermana decía, casi todos los niños enfocados en que la mamá mejorara en su carácter. Entonces no es que no hable, sino que su hablar debe ser diferente. Mira que nosotros hemos leído acá Cantar de los Cantares, y ahí se habla de cómo es el esposo, y lo citábamos la vez pasada que hablábamos de los roles. Pero el esposo también habla cómo es ella para él. Y eso debería ser algo que se debe formar en nuestras mujeres. En Cantar de los Cantares 4:3, él hablando de ella, él dice, tus labios como hilo de grana, y tu habla hermosa. ¿Sí? Él no está hablando de una mujer contenciosa e iracunda, sino que cuando ella habla, en su hablar es hermosa. O sea, sí puede hablar, pero su hablar debe hermosear la doctrina en la que ella cree, debe mostrar a Cristo. Y el mismo capítulo en el verso 11 dice, como panal de miel destilada a tus labios, oh esposa, miel y leche hay debajo de tu lengua, y el olor de tus vestidos como el olor del Líbano. Mira cómo él habla, él dice, tu boca es como un panal de miel, o sea, es algo dulce, es algo agradable. Dice, debajo de tu lengua hay leche y hay miel. O sea, que cuando él la escucha hablar, es como si lo estuviera alimentando y es como si le estuviera dando algo dulce al paladar. De eso debe buscar la mujer cristiana, no que se hable como se habla en Romanos 3 del impío. Porque ¿sabes qué dice Pablo en Romanos 3:13? Dice, sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan y veneno de áspides hay debajo de sus labios, su boca está llena de maldición y de amargura. Tú puedes ver el contraste, una es una mujer dulce que habla y alimenta y es buena, y la otra es una mujer que parece una serpiente, llena de veneno, llena de maldición, llena de rabia, llena de ira, llena de chisme, llena de contienda, llena de escándalo. O sea, ahí están los dos, la balanza, y hacia dónde debe inclinarse, pues hacia el lado de hablar, pero hablar dulce, porque es muy diferente que una mujer al ver algo en su esposo, en un momento sienta que debe hablarle, vaya y ore, le diga, Señor, dame el momento adecuado, la actitud adecuada y las palabras correctas para hablarle a mi esposo o a mi hijo. A que ella ve y explota como una loca y comienza a decir y a decir y a decir y a decir y no hay quien la calle. Eso es muy diferente. Una es la mujer de cantar, que es buena, y la otra pues es la serpiente que habla Romanos 3, cuya lengua es venenosa. Entonces hay que tener mucho cuidado porque es muy común a veces que la mujer tenga esa tendencia natural, y Santiago dice, no puede salir de una misma fuente agua dulce y agua salada. Mira, imagínate que una vez estaba hablando con un hermano, y el hermano estaba triste, achicopalado. Le dije, hermano, ¿qué te pasa? Y me dijo, hermano, es que necesito que, si tú puedes hablar con mi esposa para aconsejarla. Y yo le dije, ¿y eso, hermano? No, hermano, mira, ¿para qué te cuento? Y saco el celular. Entonces me dijo, mira esto, hermano. Y pongo yo, y yo digo, ahí lo entendí, la cara que tenía. Le digo, hermano, esa mujer no hay que aconsejarla, hay que expulsar ese demonio. Porque lo que le dijo esa mujer, hermana, ni una impía. Ni una impía. Y una vez me acordé porque inmediatamente la relacioné. En la iglesia hace esto, en la iglesia hace esto, en la iglesia hace esto. Y viene el pasaje, de una boca no puede salir agua dulce y agua salada. Y a veces es muy fácil ser piadoso con los de afuera, y en la casa somos. Entonces el Señor nos necesita enseñar a ser prudentes. A todos, sino que hoy le estamos enfatizando, pues, porque hay que enseñarle a las más jóvenes a ser prudentes. Volvamos al ejemplo. Ya nos diste el ejemplo de Dalila como ejemplo de mujer impía. ¿Pero qué ejemplo puedes darnos en la Biblia sobre una mujer prudente, una mujer que cumple estas virtudes, para entenderlo aún mejor de lo que nos lo vas a explicar? Sí, hay un ejemplo muy bueno en el Antiguo Testamento que es el ejemplo de Abigail. Esta mujer es como un buen retrato de lo que venimos hablando. Ahí en 1 Samuel 25, pues no lo podemos hacer, pero todo el capítulo se cuenta la historia de Abigail. Abigail está casada con Nabal, y Nabal era un hombre, dice la palabra, que era duro y de malas obras, un hombre fuerte y de carácter y brusco, grotesco.
Y sucede que está la época en que las ovejas de Nabal están se está quitando la lana, es el tiempo de la cosecha. Entonces pasa algo, David había cuidado a los siervos de Nabal y los había protegido. David en esa época estaba siendo perseguido por Saúl, entonces David vivía en los montes. Entonces David manda a decirle a Nabal que por favor le considere y le haga llegar algo a sus hombres, porque él había guardado los pastores de Nabal. Entonces Nabal, al escuchar las palabras de David, comienza a menospreciarlo, a hablar feo y le manda a decir cosas feas con el mensajero. Y David, al escuchar que Nabal le dice eso, dice: este hombre mañana amanece muerto y toda su casa. Entonces uno de los siervos de Nabal escucha y viene a hablar, pero el siervo sabe que con Nabal no se puede hablar, ¿sí? Porque hay hombres que son muy fuertes. Pero se va a hablar con Abigail, porque conocía el carácter de Abigail. Entonces Abigail, al enterarse del asunto, ella dice que no le armó pleito a Nabal, porque muchas mujeres, al ver que su esposo está portando mal, de una vez pleito con el hombre. Pero la mujer fue prudente, antes porque sabía también que al otro día ya venía David, armó todo un mercado para David y sus hombres, hay un montón de cosas, y fue a donde David y habló muy prudentemente. Primero le pidió perdón, disculpas por su esposo, y que ella reconocía quién era David, el llamado que tenía David, que por favor tuviera misericordia y no se untara de sangre sus manos con su esposo necio. Entonces que David la perdona a Nabal, y bueno, ahí se acaba el asunto. Entonces ahí yo quiero leerte el pasaje que nos va a servir. Entonces cuando ella regresa, dice que ahí en el capítulo 25, verso 36, dice: y Abigail volvió a Nabal, y he aquí que él tenía banquete en su casa como banquete rey, y el corazón de Nabal estaba alegre y estaba completamente ebrio, por lo cual ella no le declaró cosa alguna hasta el día siguiente. Entonces nosotros podemos ver que Abigail tenía todas las razones para haberle pegado un buen regaño a Nabal, ¿sí? Ella hubiera podido llegar a haberle dicho muchas cosas, porque lo que él hizo era una necedad, una necedad que puso en riesgo la vida de él, la vida de su familia, de sus hijos, hasta la de ella misma. Pero esta mujer se dominó. ¿Por qué se dominó? Porque ella sabía que el hombre estaba borracho y que estaba alegre y que en ese momento no la iba a escuchar. Entonces aquí nos muestra algo. Primero, que es muy prudente al relacionarse con Nabal. Y también la figura de que ella vaya primero a David y pide clemencia, también es la figura de la mujer que no actúa directamente de tú a tú, sino primero clama a Dios, pide misericordia y halla primero el favor del cielo de David, que es una figura de Cristo, y después actúa con el hombre, pero no actúa con el hombre tampoco directamente. Espera que se le pase la borrachera, espera que le pase el guayabo, y ahí sí le habla. Porque eso es lo que venimos hablando, no es que la mujer no pueda hablar, sino que ella va a hablar con las palabras correctas, con el espíritu correcto y de la manera correcta con su esposo y con sus hijos y con todas las personas. O sea, ella tiene dominio propio. Entonces Abigail es un muy buen ejemplo. Dice que al otro día ella le habló y él, al enterarse, quedó pasmado, o sea, se lo recibió bien, o sea, era el momento indicado para lo que vio. Y ya más adelante nos damos cuenta que a los 10 días el Señor mismo juzga a Nabal y esta termina siendo la mujer de David. Porque al ver David una mujer que dice que la escritura que era muy hermosa, y además súmale la prudencia que ella tenía, la sabiduría, como llevó el asunto, David dijo: yo quiero esa esposa para mí. Entonces eso es un muy buen ejemplo, una mujer prudente que se controla, que sabe actuar debidamente, que sabe hacer las cosas de la manera que Dios quiere. Ok, vamos a hacer una breve pausa, pero no olviden enviar sus preguntas o dudas a tesorosverdadpresente@gmail.com y al grupo en Facebook Tesoros Verdad Presente. Na presença de milhares de anjos, Jesus aqui. Pablo, ¿qué le podríamos decir a las mujeres que nos han estado viendo en los últimos programas acerca del rol de la mujer? Bueno, yo creo que ya estamos en un punto donde ellas deben tomar decisiones que den fruto de lo que han escuchado, ¿no? Pienso que la gran palabra que podríamos decir para muchas mujeres es arrepentimiento. La palabra arrepentimiento se encuentra en el griego del Nuevo Testamento de 3 maneras. La primera es metanoeo, que significa primero un cambio de pensar. Ya como que la misma palabra nos va cambiando la manera de pensar. Pero también se usa la palabra metanolomai, que significa ya no solo un cambio de pensar, sino que debemos comenzar a sentir diferentes. Y la otra palabra es metanoia,
que significa ya no solo un cambio de pensar o de sentir, sino que significa un cambio de vivir. Y al escuchar las cosas que hemos estado hablando, esperamos que nuestras hermanas tomen en serio la palabra y aquellos aspectos claros que Dios les ha hablado, que deben comenzar a dar frutos dignos de arrepentimiento. Su vida debe cambiar. El hermano A.W. Pink, hablando del arrepentimiento, él dice que el arrepentimiento tiene como 7 pasos. El primero es que al ver el pecado debe aborrecerse el pecado. Un día hablaba un predicador a los hombres acerca de la pornografía, y él decía que el hombre que ha tenido ese pecado no solo debe ver el pecado como algo que lo daña, sino que debe llegar a un punto de odiarlo y aborrecerlo. Entonces lo mismo le diríamos a las hermanas que han visto hasta el momento que en su vida hay falta de amor hacia sus esposos, hacia sus hijos, o hay una falta de prudencia, son alborotadoras, son rencillosas. Ellas deben saber que eso es odiable a los ojos de Dios, y ellas deben odiarlo de la misma manera, aborrecerlo, porque lo triste es escuchar mujeres que viviéndolo, siendo conscientes que eso está mal, aun cuando hablan lo justifican. Entonces, así como es igual de inmundo y aborrecible para un hombre ver pornografía, lo debe ser para una mujer ser iracunda, ser contenciosa. Eso es pecado delante de Dios. Y lo primero que tiene un verdadero arrepentimiento es odio hacia el pecado, aborrecimiento. Lo segundo, pues debe causar dolor, ¿sí? Yo no puedo ver que un pie lo tengo herido y que me está sangrando y que es un mal que tengo que esto y no sentir nada. Entonces el pecado causa dolor, causa angustia, causa tristeza, pero esa tristeza que nos conduce a arrepentimiento, a Dios, lo que decía Pablo. También confesión de pecado. Si la mujer ha sido rencillosa, si ha sido problemática, o si no ha amado a sus hijos, a su esposo, ya debe estar en un punto donde debe estar hablando con ellos y pidiendo perdón. O con el que haya sido, porque a veces de pronto todavía no está casada, pero con su mamá es contenciosa, con los hermanos. Entonces debe haber confesión de pecado. Y la Biblia dice el que confiesa y se aparta. O sea que debe buscar lo que hablábamos hoy, apartarse totalmente de ese pecado. Y en este caso era lo que hablábamos de no alimentarlo, no darle lugar a la carne, no entrar en esa situación. Y cuando ya sienta que está entrando, pues inmediatamente alejarse, huir de su carne, huir de su ira, huir de su contienda y de las cosas que estamos hablando. También a veces hay necesidad de que haya restitución. Si yo herí, si yo dañé, no solo debo pedir perdón, sino buscar cómo restituir. Por ejemplo, si yo hablé públicamente delante de mis... Estaban varias personas, estaba mi esposo, y yo fui ofensiva con mi esposo y respetuosa con mi esposo, igualmente públicamente debo restituir. Porque eso muestra que realmente está tomando en serio que ha fallado y que no quiere seguir fallando. Y va a hablar con las otras personas y les va a decir, cuando tú me veas fallando en esto, dime, porque no quiero seguir en esto. La restitución de la manera que se puede hacer, si se puede hacer, ¿no? Y también cuando el arrepentimiento verdadero va a ser prolongado, o sea, va a dar frutos a largo plazo. No es una cuestión de emociones o de un momento, sino que el verdadero arrepentimiento tiene que ser un asunto prolongado. Aunque pues no negamos que por causa de nuestra carne y de lo que nosotros nunca va a ser perfecto, pero sí va a haber un cambio muy radical a lo que éramos antes. Y eso es lo que ya en este punto comenzamos a esperar de nuestras hermanas, que después de lo que han estado oyendo, y bueno, y de los hombres también con lo que oyeron, y de lo que han estado oyendo, que sus vidas cambien. No podemos seguir manchando el testimonio de Cristo de maneras tan comunes y constantemente. Nuestras lámparas deben ser llenas de aceite para mostrar la luz de Cristo. Y la luz de Cristo debe mostrarse en estos aspectos que estamos hablando. A una mujer de nada le sirve saberse la Biblia de memoria si ella es una mujer iracunda y contenciosa. Es preferible que ella trabaje en cuestiones de carácter y deje ciertas cosas a un lado, que no a un lado, sino es necesario hacer esto, pero esto también. O sea, las mujeres que son muy dadas a la oración, a la lectura de la palabra, a consagrarse, también deben ser muy dadas a que el Señor forme su carácter en sus vidas, el carácter de Cristo, de la prudencia, del amor. Entonces ya en este punto les pedimos que den frutos dignos de arrepentimiento. Okay. ¿Hay algo más que quieras comentarnos en este tercer bloque del programa? Sí, hay un asunto que pensaba en estos días acerca de que muchas mujeres están peleando la batalla, pero de la manera que no es. Entonces quiero terminar con 2 Corintios 10, verso 3, que Pablo dice, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas.
Enseñarle a nuestras hermanas que sí, tal vez ellas están peleando, deben pelear la batalla de la fe, pero no pueden usar de la carne. Tienen que despojarse de las armas de la carne, como la gritería, como el conflicto, como el escándalo, como el alboroto. Todo eso tienen que, aunque están en la carne, esa no es la manera de pelear. Hay otras maneras poderosas en Dios para destruir fortalezas. Pero la carne y la milicia en la carne solo nos destruye a nosotros mismos. Entonces, hablarles también de las armas que tienen en Dios, la oración. Lo que decíamos ahorita, la figura de Abigail, en vez de ella tratar con Nabal, clamar a David. Eso es una muy buena figura en la vida cristiana. La mujer puede hacer mucho en oración. Las cosas que no cambian sus gritos ni sus peleas, las puede cambiar Dios por medio de la oración. Yo me acuerdo del testimonio de una hermana que me dijo, hermano, yo le discutía a mi esposo y le discutía y un día me cansé, porque nunca obtuvo el fruto que ella esperaba. Pero entendí que iba a orar por él y comenzó a orar, y en un tiempo así muy, muy, muy corto, lo que ella no pudo hacer en muchos años gritándole a su esposo, el Señor lo hizo así. Entonces ella tiene una gran, poderosa arma que Dios nos ha dado en Jesucristo, que es la oración. Tenemos el caso de muchas mujeres en la Biblia que orando Dios les otorgó cosas preciosísimas. Entonces, en vez de ponerse a gritar, que se pongan a orar. A poner a pelear, que se pongan de rodillas, que esa es una gran arma en la vida cristiana. También otra arma, porque a veces cuando hablamos de armas pensamos en cosas, pero dice la palabra que así como la muerte, hay algo que también es muy fuerte, y es el amor. El amor cambia y quita la dureza de las personas. El amor tiene un poder increíble. Nosotros lo hemos experimentado en Cristo. Cuando a mí no me convenció escuchar los truenos, rugidos de Cristo que me iba a condenar, sino fue su voz amorosa de su evangelio la que cambió mi corazón. Entonces la mujer con amor puede hacer muchas cosas. Hay un testimonio, ahorita está pues en auge, porque está el caso del testimonio de la película del hermano Lee Strobel, el caso de Cristo. Sí. Cuando uno lee el libro, porque en la película se ve pero no se ve mucho, él cuenta en el libro que lo tocó profundamente, además de la evidencia de la resurrección de Cristo, fue el amor de su esposa. Y ella habla que al comienzo como que le quería contender cuando él llegaba borracho y todo eso, pero con el tiempo el Señor le mostró que debía amarlo. Entonces él llegaba borracho, en el libro él cuenta que él llegaba borracho y su esposa, en vez de gritarle, lo ayudaba a desvestir, le daba comida, lo tranquilizaba. Al otro día le cuidaba el guayao, y ya cuando como que él estaba tranquilo al ver tanta muestra de amor, cuando ella le decía vamos a la iglesia, él como que el amor de ella, a pesar de que era como que bueno, vamos, porque el amor es un arma muy poderosa con el esposo, con los hijos. Si ella ama, se va a ganar el corazón de todos los de su casa, aunque no sean creyentes. Pero el problema es que hay mujeres que no están nunca en la casa, cuando llegan a gritar, a pelear con sus hijos, a levantar a todo el mundo a gritos, y hasta sus hijos les cogen apatía, ya no quieren saber nada de eso. Entonces el amor es un arma poderosísima en Dios para cambiar la vida de las personas. Que pelee con esas armas, no pelee con la carne, sino pelee con la oración, con el amor. También la fe. Dice Pablo que he peleado la batalla de la fe, y Hebreos 11 nos dice que esos hombres conquistaron reinos, taparon bocas de leones, recibieron a sus hombres en resurrección solo por la fe. Cuando ella se vea en un momento donde ya no puede hacer nada, donde sus fuerzas son incapaces, que se sostenga en la fe, porque es una gran arma, porque por la fe puede alcanzar muchas promesas de Dios. Y la última arma para que ella vaya y pelee de la manera que debe pelear la batalla en su hogar y en su vida, es que aprenda a sufrir. Segunda de Timoteo 2:3 dice, tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Hermanos, que usted no sabe cómo es mi esposo. Sufra. Si es una buena soldada de Jesucristo, sufra. Si tiene que callarse, sufra. Si tiene que agachar la cara, tiene que humillarse, sufra. Eso es una buena arma, porque después del sufrimiento viene la recompensa, viene la gloria. Entonces son las armas poderosas en Dios para que ella pelee la buena batalla, no la de la carne. Nuestras hermanas no pueden seguir militando en la carne. Necesitan pelear según Dios, en Cristo, en unión a Él, para que la pelea dé un buen fruto y algún día cuando Cristo venga sean recompensadas. Amén. Como mujeres virtuosas. Termino leyéndote un pasaje que es muy precioso, que habla de la mujer virtuosa. Dice Proverbios 31, verso 11. El corazón de su marido está en ella confiado,
y no carece de ganancias. Le da ella bien y no mal todos los días de su vida. Entonces el Señor ayuda a nuestras hermanas. Amén, así sea, Pablo. ¿Alguna recomendación que nos puedas dejar? Sí, la recomendación para el día de hoy es una serie de enseñanzas del hermano Armando Adducin que se llama Mujeres Cristianas y sus convicciones. Es una serie de enseñanzas que está en audio, son 20 audios y los pueden descargar de Tesoros Cristianos. Es muy recomendable, el hermano también es, muy acertado cuando le habla a la mujer en relación a su rol en la familia, en la iglesia, aún en el mundo en estos tiempos. Bueno, nunca es tarde para arrepentirse y siempre hay un nuevo comienzo. Esperamos que este sea el de muchas. Sí, lo que decimos lo decimos con mucho amor, porque la palabra hace que, dice la palabra en Proverbios, Eclesiastés dice que las palabras de los sabios son como aguijones. Entonces cuando la oveja se está descarriando, el pastor tenía un palo que tenía un aguijón y medio la chuzaba y ella como que reaccionaba. Entonces las estamos chuzando para que reaccionen y vuelvan al camino, pero lo hacemos con todo amor para que puedan seguir el camino de la fe que el Señor ha trazado. Pablo, gracias por acompañarnos en el programa de hoy e ilustrarnos esta cualidad tan importante de la mujer y del rol de la mujer en su familia. Bueno, damos gracias al Señor y esperamos que la palabra no vuelva vacía, sino que el fruto necesario. Que así sea. Y a ustedes muchísimas gracias por acompañarnos hoy. Recuerden que pueden enviar sus preguntas o dudas a tesorosverdadpresente@gmail.com o al grupo en Facebook Tesoros Verdad Presente para que podamos solucionarlas en los programas siguientes. Dios los bendiga. Chao.